seres humanos normales, también conocidos como los profetas y los mensajeros, los rectos, los justos, los santos, se vuelven especiales porque tienen un encuentro. Tienen un encuentro con seres que parecen ser humanos, pero que en realidad no son humanos normales. Aquellos con quienes se están encontrando son gente que vino de arriba. Wow. La Escuela de Misterios Divinos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلى المهديين وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mi querida hermana Tiffany Oldani. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchísimas gracias por invitarme hoy. Es bueno tenerte de vuelta. Así que hoy vamos a hablar acerca del tema de los extraterrestres y los ovnis y su conexión con las religiones divinas de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Ok? Es un tema interesante. Sí. Así que existe este fenómeno que ha pasado desde el principio de la humanidad, desde el principio mismo de la historia de la humanidad. Y es que han habido estos relatos, estas historias de eventos que fueron preservados en el arte, ¿sabes? O en los mitos de diferentes culturas y civilizaciones. Si te remontas a los días de los cavernícolas, se han preservado hasta nuestros días el arte de los cavernícolas. Ellos dibujaban cosas en los muros de las cavernas. Y encuentras ahí escenas de personas que están persiguiendo mamuts con lanzas o están persiguiendo con lanzas búfalos. Sí. Y entonces la gente se dio cuenta de que, esto fue dibujado por gente de la antigüedad. Sí. Ellos experimentaban algo o pasaba algo durante su día, algo importante de su día, algo en lo que utilizaron su energía, que había sido lo más relevante del año. Tal vez lo más relevante fue cuando toda la comunidad, el pueblo, la familia, salieron y estaban corriendo, persiguiendo a estos toros, capturaron a algunos de ellos y tuvieron comida suficiente para un banquete gigantesco. Y estaban felices por ello. Y por lo tanto, después de esta experiencia que tuvieron, los niños o los ancianos buscaron preservar esta historia, así que la pintaron en los muros. Sí. Y luego tienes algo interesante que pasó. Te encuentras de repente estas imágenes de objetos que están en el cielo, que la gente no ha sido capaz realmente de decir qué son estas cosas. Así como pinturas de seres que no lucen como el resto de los seres humanos que fueron dibujados o pintados en los muros de las cavernas, ¿verdad? Sí. Algunos que lucen diferentes. Tal vez tienen ojos más grandes, o tienen cabello raro, o cabezas con formas extrañas, o brazos. Sí. Lo mismo ocurre en otras culturas y civilizaciones, donde tienen eventos naturales que son pintados en sus jeroglíficos o en el arte que está rodeado por sus jeroglíficos. Ya sabes, en sus dibujos, en sus murales, representaciones de reyes que están conquistando ciertas tierras. En el antiguo Egipto tienes muchas imágenes que fueron dibujadas en murales, en paredes o en tumbas que representan los éxitos conseguidos por ese rey. Si fue a la guerra contra una nación y capturó al rey, ellos dibujaban a ese rey capturado en el suelo, siendo tomado por el cabello o listo para ser sacrificado, o a los pies, a la misericordia del rey egipcio. Y por lo tanto, una vez más, incluso en la civilización egipcia,
Conforme los seres humanos cambiaban de las cavernas a civilizaciones más grandes y más amplias, tal como los babilonios, los acadios, los sumerios, los egipcios, los fenicios, ellos representaban su historia. Y del mismo modo en que los cavernícolas dibujaron seres humanos con formas extrañas o cosas que estaban en el cielo, incluyendo el sol y la luna, pero también otros objetos que no son identificados. Tenemos aquí, en estas civilizaciones, encuentras que estaban obsesionadas con representar los cuerpos celestiales de arriba. Y muchos de ellos los representaron con un gran nivel de detalle y con precisión. Tenemos ejemplos de eso en Sudamérica, en el que ciertas ciudades o pueblos fueron construidos para imitar el sistema solar arriba o para reflejar el sistema solar en el diseño mismo de la ciudad. Y tienes otros ejemplos que Zecharia Sitchin y otras personas han señalado, investigadores y autores que han señalado que los babilonios y los sumerios representaron en su arte el sol, la luna y el número exacto de planetas que hay en nuestro sistema solar, los que rotan alrededor del sol. Y ellos encontraron esto fascinante. Sí. Y además de eso, tienen representaciones de otros objetos que había en el cielo, así como otros seres humanos que fueron pintados diferentes al resto. Algunos de ellos aparecen teniendo un diferente tono de piel o color de piel. Tienes, por ejemplo, en la antigua civilización egipcia, pinturas donde tienes a los egipcios pintados en diferentes tonos de café o de color arena, Sí. o beige, su piel. Y encuentras realmente en la sociedad egipcia hoy en día que la gente tiene esos tonos de piel. Sí. Y tienes a la gente que, sabes, que vino de África en un café muy oscuro, Sí. ¿verdad? Así que pintaban el color de la piel y sus rostros tal como los veían. Sí. Y sin embargo, también pintaban a otros seres que su color de piel era o verde o azul, Sí. como Osiris. Exactamente. Sí. Y los egiptólogos y los historiadores han tratado de explicar esto dándole algún tipo de, ¿sabes?, significado alegórico o algún significado profundo, y se alejan del vemos, por lo tanto, pintamos para preservar la historia tal como la vimos, tal como pasó, para dar una especie de significado profundo detrás de las cosas, tratar de filosofar sobre por qué esta gente fue representada diferente, en un intento de normalizar la explicación. Porque no solamente es eso, porque también se han encontrado con estas criaturas híbridas, mitad humano, mitad animal, que están pintadas. Tienes, por ejemplo, a Horus, que es uno de los dioses del antiguo Egipto, al que se le representa teniendo una cabeza de halcón en un cuerpo humano. Tienes a Anubis, el dios de la muerte, al que se le representa con una especie de cabeza de chacal y un cuerpo humano. Sí. Así que los arqueólogos se han preguntado, ¿qué es esto? Y han contemplado y han rechazado la idea de que estas figuras que han sido representadas puedan realmente haber existido en la vida real con esa forma, o que los antiguos egipcios hayan podido ver cosas así, porque nosotros no las vemos hoy en día, Sí. ¿verdad? Sí. Así que ellos dicen con seguridad, esto es algo que tiene otro tipo de significado. Sí. Encontramos el mismo tema ocurriendo en el arte escultórico. Los fabricantes de estatuas hacían estatuas normales de seres humanos, Ramsés sentado en su trono, tal como los vieron. Estatuas de Akhenatón,
¿sabes? Sentado con su esposa, tal como los vieron. Sí. No tienen otro tipo de tonos de piel, no tienen colores raros, no tienen aspectos híbridos con animales. Solo están ellos, los reyes, sentados en el trono. Y luego tienes todas estas otras estatuas de dioses que son híbridos, mezclas de humanos con animales. Y otras entidades o criaturas como la esfinge egipcia, Sí. que es famosa y conocida y todo el mundo sabe que es un cuerpo de león con una cabeza humana. Sí. Y algunas veces se les representa teniendo alas y otras veces no tienen alas, como la gran esfinge de Giza en Egipto, la que está junto a las pirámides. Y esta cosa fascinante continuó y la encuentras en otras civilizaciones que estaban separadas de Egipto por grandes distancias. Te encuentras con los babilonios, que tienen estos gigantescos, y en Irán, estos gigantescos lamasus, criaturas que son mitad toro, mitad humano, un cuerpo de toro con cabeza humana, Sí. con una barba gigantesca y una corona encima de ellos y alas, Sí. ¿verdad? Así que estos híbridos humanos animales con alas son un tema recurrente. Y también tienes en las culturas griega y romana cosas similares, donde tienes, por ejemplo, a Pan, que es una criatura que es mitad humano, mitad cabra. Del vientre para arriba es humano y sus piernas, del vientre para abajo, es una criatura como una cabra. Tienes el Pegaso, que es un caballo con alas. Así que aquí está otra vez ese tema de los híbridos humanos animales, o animales que no se supone que tengan alas teniendo alas. Sí. El Minotauro, que es mitad humano, mitad toro. Y la gente se ha preguntado, ¿qué son estas cosas? Y luego como que los hacen a un lado, los toman como algún tipo de historia mitológica o una leyenda o algo que representa a un guardián O algo fabricado para ahuyentar o asustar a los espíritus malos o gente que viene para profanar tumbas o para profanar un área sagrada. Sí. Y luego se les asoció con que eran ángeles cuando volteamos a mirar al judaísmo. ¿Por qué? Porque en el antiguo Egipto tenemos a estos seres que estaban puestos ahí. Tienes a Anubis sentado ahí encima de las tumbas que construían. Y tienes a estas criaturas con alas, estos humanos con alas, que eran dibujados en los lados de las diferentes arcas o tumbas que los antiguos egipcios solían construir, como el arca de Horus y otras similares. Cuando Moisés salió del antiguo Egipto y se encontró con Dios en el incidente de la zarza ardiente, ¿qué le ordena Dios a hacer? Dios le dice, porque ahora Dios está habitando, su espíritu está habitando, esta Shakina, que Él está tomando como una wasila o como una manera de comunicarse con Moisés, está habitando en esta zarza. Y Él le pide a Moisés, le ordena a Moisés que le construya un arca. Y él le construye un arca hecha de madera y bañada de oro, con dimensiones específicas. Lo interesante de esta orden es que, Tiffany, es que le pide que construya algo encima del arca. ¿Qué es lo que le pide que construya? 2 ángeles con alas que cubren el propiciatorio. Entonces sí, supongo que las alas pasan a asociarse con seres angelicales, ¿correcto? Sí. Así que ¿ahora qué? Ahora, lo que los antiguos egipcios están haciendo, a Moisés se le ordena hacer eso. Los antiguos egipcios están utilizando arcas, ¿verdad? Sí. Para transportar las pertenencias del rey. Las usan en procesiones funerarias. Ponen adentro de las arcas estos frascos que contienen diferentes órganos que pertenecen al rey, ¿verdad? Sí, pueden tener imágenes. Exactamente. Estas arcas
que estaban siendo utilizadas por los antiguos egipcios, que representaban a sus esfinges y a estos híbridos, mitad humano, mitad animal, y que tenían gente pintada con tonos de piel diferentes, colores diferentes, y que encima del arca tenía o bien la cabeza de Horus protegiéndola, o una estatua de Anubis que la protegía. Dios le ordena a Moisés hacer un arca tal como ellos tenían un arca. Sí, es muy... ¿Y de dónde estaban saliendo? Estaban saliendo de Egipto. Sí. Y en lugar del Anubis, estaba protegiendo desde arriba del arca. ¿Qué pusieron? Pusieron a 2 querubines. Sí. Estos querubines, estos seres alados, humanos con alas, que ya estaban siendo representados en el antiguo Egipto, en los lados. Los dibujaban en los lados de las arcas. Así que es casi como que Dios estaba confirmando esta idea que ya existía y que la gente de Egipto tenía, de que sí existe tal cosa como un ángel. Y que o bien literalmente tenían alas físicas o que las alas eran usadas como un símbolo en el antiguo Egipto para representar gente que vino desde el cielo. Porque las alas hacen ¿qué? ¿Qué hacen las alas? Le ayudan a la gente a volar. Es por eso que las aves tienen alas. ¿Y a dónde te llevan las alas? Te llevan al cielo. Así que, ¿dónde están los cielos? Están arriba. ¿De dónde son los ángeles? Vienen de arriba. Así que, si quieres representar a un ángel, una manera simple de decirlo, para la gente que no necesariamente sabe leer y escribir, es representar a un ser humano, pero el humano es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene alas. ¿Por qué? Porque ese humano que tiene alas vino desde arriba. Wow. O sea, esto es extremadamente fascinante. Hablar de esta conexión entre todas estas culturas antiguas y cómo tenían este concepto y cómo aparece en los artefactos que tenemos, en el arte que tenemos, pero nadie tiene la explicación exacta de lo que esto podría significar simbólicamente. Y luego vincularlo con las religiones abrahámicas y cómo hay una conexión clara entre lo que hacían los antiguos egipcios y lo que Dios le mandó a Moisés hacer al construir el arca de la alianza. Y esta conexión entre las fes abrahámicas y estas civilizaciones antiguas es realmente fascinante. Es la primera vez que escucho a alguien unir todas estas cosas. Luego, ¿qué pasa, Tiffany? Luego, ahora tienes a este Espíritu de Dios hablando con la humanidad desde detrás de las alas o entre las alas de esos 2 ángeles. Así que, ¿qué es lo que nos está tratando de decir Dios? ¿Y qué es lo que le estaba tratando de decir a Moisés y los israelitas al hacer eso? Bueno, el significado muy simple y claro que se puede extraer de ello es que bueno, estos 2 humanos que están encima de ahí, que tienen alas, vienen del cielo, vienen de los cielos, son ángeles. Y más importante, son los protectores, los representantes, los mensajeros de Dios. Y Dios habla a través de ellos. Dios habla con ellos. Dios habla desde detrás de ellos. ¿Sabes? Así que era una confirmación del estatus y la existencia y la importancia de la gente. Ahora, hay algo aún más fascinante. Si vamos ahora hacia la Biblia, hacia el Nuevo Testamento, a los Evangelios, ¿qué encontramos ahí? No lo encontramos en los 4 Evangelios, pero lo encontramos en el libro del Apocalipsis. Que está este hombre que tiene un sueño y consigue ver los cielos arriba y es transportado allí y logra ver el trono de Dios y mira a los 24 ancianos que están alrededor y está mirando las estaciones más altas de los cielos. Y luego se encuentra con algo. Se encuentra con 4 bestias. Bestias las llama, criaturas, que están rodeando el trono de Dios. ¿Qué son estas criaturas o bestias que están rodeando el trono? Tienen... O sea, ahora que estoy pensando en lo que estamos hablando, tienen esa combinación de rasgos animales y rasgos humanos y también alas.
híbridos humano-animales con alas. ¿Puedes creerlo? Es increíble. Es increíble. Es absolutamente increíble. Y nunca se me había ocurrido que todas estas cosas estuvieran conectadas. Así que uno de ellos tiene una cara humana, pero tiene alas. Sí, Y el resto de ellos tienen caras animales, Sí. pero tienen alas. sí, Y a todos ellos se les describe como querubines. sí. Los mismos querubines que estaban encima del arca de la alianza. ¿Verdad? Sí, Los mismos seres, entonces, que vimos en la cultura babilonia y en la cultura del Egipto antiguo. Significa que los antiguos babilonios, sumerios y los pueblos que estaban representando a estos seres, los antiguos egipcios, lo que estaban representando eran realmente ángeles. sí, claramente. Claramente. Es extremadamente fascinante. O esos seres que solían ver e interactuar con ellos, ellos sabían que venían de los cielos de arriba. Así que a esto me refiero con esto, Tiffany. Si miramos en la Biblia, lo que vemos que ocurre, vemos que está llena de historias donde hay seres humanos normales, también conocidos como profetas, mensajeros, justos, santos, seres humanos normales que se vuelven especiales porque tienen un encuentro. Tienen un encuentro con un ángel del Señor. Tienen un encuentro con seres que parecen humanos, pero que en realidad no son seres humanos normales. Sí, ¿Verdad? sí. Y eso asusta a esos individuos. Y la única diferencia entre ellos y los seres con los que se están encontrando es que unos de ellos son humanos y los otros con los que se están encontrando, es decir, los profetas y los mensajeros y los santos, son los que son humanos. Y aquellos con los que se están encontrando son gente que vino de arriba, que son ángeles. Como ejemplo de eso tenemos a Josué, hijo de Nun. Mientras está en la mitad de la batalla, ¿qué pasa? El ángel del Señor se le aparece y le habla. Y él cae prosternado ante él. Y el ángel del Señor le da instrucciones sobre qué hacer a continuación. Exactamente. Balaam ibn Baora, cuando está sobre su burra y va de camino hacia, ya sabes, a maldecir a Moisés. Y la burra deja de moverse. ¿Por qué ya no se mueve la burra? La burra no se mueve porque ve algo que Balaam no ve al principio. Y luego, cuando Balaam es capaz de ver, ¿qué es lo que ve? Ve a un ángel del Señor de pie, bloqueando el camino, sosteniendo una espada. Tenemos a María, la madre de Cristo, quien vino hacia ella. El ángel, Gabriel, se le apareció y le dio la noticia. ¿Qué hay de María Magdalena cuando fue hacia la tumba de Jesucristo? ¿Qué es lo que vio? Ella vio... ¿Y los discípulos? ¿Te refieres dentro de la tumba? Sí. ¿Ángeles? Ángeles. Sí. Sí. En un relato son 2 ángeles, en otro relato es un ángel. Así que está llena de estas historias. Ese es el punto. Incluso Abraham, cuando los 3 ángeles vinieron hacia él, mientras que estaban en su ciudad, e iban de camino hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra, y hacia Lot, los invitados de Lot. ¿Quiénes eran ellos? Eran estos 3 ángeles, estos 3 hombres que no son seres humanos, sino que vinieron de arriba, mensajeros de los cielos. Sí. Y esta es toda la historia judeo-cristiano-islámica. Sí. Es la historia de encuentros que están teniendo lugar entre seres humanos y estos mensajeros de los cielos. Incluso tienes a Ezequiel y su encuentro con las ruedas, ¿verdad? Las ruedas de Ezequiel. ¿Qué pasa en esa visión? Ezequiel se encuentra, ve estas ruedas que están girando, que descendieron. Las describe como una carroza de fuego, ¿verdad? Sí, sí. Esta carroza de fuego. ¿Qué es una carroza? Es un vehículo. ¿El fuego qué significa? Significa que está encendido, brilla, tiene luz. Es una carroza de luz, un vehículo luminoso que está en el cielo, que desciende.
Y hay gente que, o algo, una criatura, o una inteligencia que está adentro de las ruedas, que habla con Ezequiel. Sí, ¿Verdad? Y tienes a Elías también, sí, que es llevado en una carroza de fuego, sí. en una carroza de fuego. La gente hace un paralelismo entre estos dos eventos. Tienes a Enoc que camina con el Señor y luego es llevado, ¿verdad? Sí, exactamente. Así que ahora, ¿qué pasa? Tenemos gente, testimonios que fueron preservados en la Torá, en los evangelios, en el Corán, en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam, y en las tradiciones, historias de profetas y mensajeros y gente que tienen encuentros con grandes vehículos que descienden hacia la tierra, que son muy brillantes, que tienen luz o que viajan en las nubes, que contienen en ellos mensajeros que hablan con los seres humanos o visitan a los seres humanos, interactúan con los seres humanos en la forma de seres humanos, pero en realidad se les describe como ángeles o emisarios de Dios, embajadores de Dios, Sí, que le están dando instrucciones al hombre sobre cómo interactuar. sí, Y en la época moderna, en los tiempos modernos, tienes gente que no cree en la Biblia ni en la religión en su conjunto, porque dicen que estas maravillosas historias y encuentros que Dios tenía con la humanidad ya no están pasando, ya no existen. Así que, por lo tanto, porque esto ya no está pasando y porque describen cosas fantásticas que pasaron antes, no podemos creerlas porque no hay evidencia de ello justo ahora, ¿verdad? correcto, sí. Es como alguien que dice, por ejemplo, historias de unicornios o dragones. No vemos dragones hoy en día, así que por lo tanto los dragones seguramente nunca existieron. Sí, ¿Ok? sí. Pero siempre también está la posibilidad de que los dragones sí existieran, solo que no hemos encontrado evidencia de ello, Sí, ¿verdad? sí, Pero sí encontramos un fenómeno diferente ocurriendo en los tiempos modernos. Así que este fenómeno antiguo se fue, pero un nuevo fenómeno ocurrió. ¿O es que acaso es el mismo fenómeno? Y este es la aparición de luces en el cielo, objetos que están volando alrededor, objetos que fueron pintados en pinturas del siglo XV o el siglo XVI, de los años 1400 o 1500, historias que han sido transmitidas de generación en generación desde hace cientos de años, y también en los tiempos modernos, que no describen a estas cosas como ángeles, sino que los describen como extraterrestres o gente que viene de un planeta diferente o aliens, sí, ¿verdad? sí. O sea, creo que esa es una pregunta increíble porque, como dijiste, estos eventos ya no están ocurriendo. La gente critica la religión por esta razón. Dicen que estas cosas no pasan. No estamos teniendo estas apariciones de carros, de fuego y seres que aparecen como ángeles o estas criaturas híbridas o ninguna de estas cosas de las que hemos hablado. Pero claramente sí tenemos otra cosa ocurriendo y especialmente hoy en día mucha gente se está dando cuenta e incluso los gobiernos están reconociendo que hay objetos no identificados en el cielo. Exactamente. Así que ahora es un hecho, Sí, aquí, que hay gente que está afirmando haber visto las mismas cosas que la gente de la Biblia está afirmando haber visto. Que es que vehículos en los cielos, ¿verdad? Gente con alas o gente que viene de los cielos arriba. sí, ¿Ok? Y ellos han reportado, hay cientos de miles de testimonios de gente a lo largo de la historia que han afirmado haber sido abducidos por aliens, ¿verdad? Y a los que estos aliens les dijeron ciertas cosas.
se les han dado misiones o se les ha dicho, se les han dado advertencias de que la humanidad está al borde de la destrucción, ¿sabes? O se les dan visiones de un mundo que está por venir, ¿verdad? Sí. Se les dicen cosas, se les muestran cosas, se les lleva a dar un paseo en esas carrozas, se les toma como Elías fue tomado, ¿verdad? Sí. O se les dan mensajes como se les fueron dados mensajes a los profetas y los mensajeros. O ellos atestiguan que vieron a estos vehículos descender, tal como Ezequiel atestiguó a estos vehículos, a esta carroza descendiendo. Está claro que muy probablemente es exactamente lo mismo que está ocurriendo en nuestra época moderna, solo que descrito de una manera diferente. Tienes imágenes de criaturas que están mezcladas juntas, animales humanos, y tienes historias y relatos de experimentos que están tomando lugar, de gente que afirma que fueron abducidos en naves y a los que se les dieron bebés o que fueron embarazadas con esperma alienígena y que dieron a luz a una mezcla, a un híbrido humano-animal. Y también tienes testimonios en la Biblia que hablan acerca de cómo existían estos seres que querían o que se enamoraban, o en algunos evangelios gnósticos, los manuscritos, acerca de cómo los Nefilim desearon a las mujeres de los hombres. Los hijos de Dios desearon a las hijas de los hombres y comenzaron a multiplicarse con ellas y dieron a luz a los gigantes. Es así como los llaman, ¿verdad? Así que el paralelismo está claro. El fenómeno ha permanecido consistente e igual. Los nombres o los títulos que le estamos dando han cambiado, pero esencialmente lo que ellos están describiendo es lo mismo. Algunas personas están tomando los testimonios antiguos en un contexto religioso, ¿verdad? Sí. Posiblemente debido a la simpleza que debió ser utilizada en el lenguaje de los profetas y los mensajeros que ellos utilizaron para comunicar esta idea o estos eventos a la gente que estaba viviendo en aquella época, porque ellos no tenían los conceptos de tecnología y otros planetas y otros mundos que están allá afuera y no conocían la naturaleza de su propio mundo o cómo éste existía, mucho menos entender estas cosas. Así que los profetas y los mensajeros simplemente decían que eran ángeles del Señor, ¿verdad? Sí. Y hoy en día tenemos que se describen las mismas cosas, pero que se les quita todo contexto religioso y se les estudia como un fenómeno científico, ¿verdad? Respaldado por la física, la probabilidad y todo lo demás, de que, dado que existen miles y miles de millones, un número casi infinito de estrellas en este universo en constante expansión, entonces también debe haber un número infinito de planetas que son capaces de albergar la vida, tal como nuestro planeta. Y si ese es el caso, tiene que haber al menos un porcentaje de esos planetas que tengan vida tan avanzada que es similar a la de nuestro planeta, ¿verdad? Y debe haber al menos un porcentaje de esos planetas que haya avanzado o que hayan existido desde mucho antes que nuestro propio planeta y que deben haber alcanzado algún tipo de capacidad para viajar de un planeta a otro planeta. Sí. ¿Ok? Sí. Es muy fascinante. Y hoy en día tienes testimonios y videos que salen de manera pública, tal como nunca antes. Sí. Antes buscaban encubrir estas cosas. Tienen bases secretas como el Área 51, Sí. en la que supuestamente guardaron tecnología alienígena durante mucho tiempo, o ciertas bases de la Fuerza Aérea, donde guardaban los restos de choques, supuestos choques de ovnis, como por ejemplo el que ocurrió en 1947 en Roswell, Nuevo México, que es extremadamente famoso, y que luego el gobierno vino e hicieron una conferencia de prensa
prensa diciendo que habían recuperado un ovni. Y luego se retractaron de esa historia y sacaron una nueva historia básicamente diciendo algo ridículo, como que era un globo meteorológico. Y eso causó una teoría de conspiración que ha durado décadas y ha hecho que la gente se obsesione y que haga de Roswell, Nuevo México, se convierta en una especie de meca de los retiros ovnis y un lugar donde los cazadores de ovnis pueden ir e investigar qué fue lo que realmente pasó en aquella época. Sí. Y en las fuentes islámicas esta idea existe también. Y muchos hadices, muchas narraciones y muchas historias de cómo existen estos otros seres que habitan los cielos junto con los ángeles, ¿verdad? Y estos seres son llamados jinn. Y los jinn en el Corán se sientan arriba en los cielos, ¿verdad? En el espacio que nosotros podemos ver a simple vista. Y ellos espían a los ángeles y escuchan sus planes y espían a los seres humanos desde lugares donde nosotros no podemos percibirlos o lugares desde donde no podemos verlos. Pero sabemos que es desde el espacio, porque el Corán dice que cuando uno de ellos intenta escuchar, encuentran un cometa o un meteoro que ha sido enviado para golpearlos. Así que se da una razón supernatural para la existencia de los cometas y los meteoros. Cuando esto sucede porque es un golpe, es un ataque o un arma en contra de los jinn que están allá arriba, que están escuchando. ¿Qué otra cosa utilizan las naciones modernas, los países modernos hoy en día, para espiarse? Utilizan satélites. ¿Dónde están los satélites espías? Están en el espacio, arriba en los cielos, ¿verdad? Sí. Así que cuando el profeta Mohammed o el Corán está hablando de estos cometas o meteoros que son enviados para golpear a los jinns, estaban hablando de todo cometa o meteoro que puede ser simplemente una roca que va pasando, o están hablando de la idea de que tal vez hay seres allá arriba, ángeles, que operan arriba en el espacio, que están en carrozas de fuego, que están viajando en los espacios arriba, en los cielos, y que están disparando contra estas otras posibles carrozas o seres que también están volando en nuestra atmósfera superior, en el espacio, y que desde la perspectiva de una persona que está parada en la Tierra, ésta es incapaz de distinguir entre los cometas o meteoros, estas especies de luces que como que rasgan el cielo, estas estrellas fugaces, por decirlo de alguna manera, y entre un arma que está siendo utilizada por una inteligencia extraterrestre contra otra inteligencia extraterrestre. Y también hay que hablar de esta palabra, extraterrestre. ¿Qué significa terrestre? Terrestre simplemente significa algo que pertenece al planeta Tierra, algo que camina y vive en la Tierra. Extraterrestre simplemente significa algo que no es nativo del planeta, algo que es de otro lugar, arriba, ¿verdad? Fuera de este reino de la Tierra, ¿verdad? Es lo mismo que ocurre con extradimensional, algo que está afuera de esta dimensión. Sí. Así que, ¿es apropiado? ¿Es aceptable? ¿Sería correcto decir que los jinn y los ángeles son seres extraterrestres? Bueno, es decir, los ángeles no son nativos de este planeta. Sí, por definición. Por definición, los ángeles son y serían llamados extraterrestres, sí. Extraterrestres. O sea, me explota la cabeza. Lo dejaste muy claro.
Y creo que es muy importante el punto que mencionaste, cómo los profetas y los mensajeros y las épocas en las que vivían no tenían el lenguaje. La gente no tenía la comprensión que tenemos hoy. La tecnología ha avanzado muchísimo. Ahora tenemos cosas como una nave espacial y un satélite, y usamos una terminología completamente diferente. Así que el lenguaje que vemos descrito en las Escrituras es el lenguaje que era apropiado para la gente de esa época. Pero eso no significa que no esté hablando de lo mismo. De hecho, creo que está bastante claro que sí está hablando de lo mismo. Sí, y creo que esto pone a la gente muy incómoda. Y parte de la idea de ¿por qué los gobiernos creen que este debe ser un secreto bien guardado? Es porque hace que surjan muchas preguntas que le sientan mal a la gente y que tal vez incluso puedan causar el apocalipsis. Es por eso que es alto secreto y clasificado. Porque imagina que la gente descubriera que los extraterrestres son reales. Automáticamente tendrían que preguntarse y cuestionar la validez de la Biblia. Ok, ¿qué significa eso en cuanto a mi religión? ¿Qué significa en cuanto al Corán? ¿Qué significa en cuanto a la Torá? ¿Qué es lo que Dios dijo acerca de esta gente? ¿Verdad? Así que ellos miran y se dan cuenta de que, bueno, Dios es el Señor de los mundos en el Corán, así que existen otros mundos, o tal vez gente en otros mundos. Y luego tendrías a mucha gente diciendo, no. Si esta gente, si estos aliens están interactuando con nosotros, Dios nos habría dicho. Él no nos habría dejado sin una advertencia. Así que esta gente deben ser demonios, o esta gente deben ser jinn, o esta gente deben ser ángeles, ¿verdad? ¿Ok? Así que todo se convierte entonces en, bueno, entonces, si ellos son ángeles, ¿qué hay de los demonios? ¿Los demonios también son extraterrestres que vienen de arriba? ¿Verdad? Pero en ese caso, entonces, ¿con quién está haciendo tratos mi gobierno? ¿Con quién tenemos paz? ¿Quién está hablando conmigo? ¿Es gente buena o gente mala? Sí, esto abre toda una caja de Pandora. Abre toda una caja de Pandora. Y además también se vuelve en, ok, bueno, déjame seguirte por un momento. Si los ángeles y los demonios o los ángeles son extraterrestres, ¿cómo puedo saber que... ¿Qué significa eso? ¿Jesús y los profetas son aliens también? ¿O híbridos entre humanos y aliens? ¿Cómo sabemos que los aliens no nos estaban engañando? ¿Que no crearon la religión en su totalidad con el único propósito de controlarnos aquí en la Tierra? ¿Sabes? Cuando en realidad ellos ni siquiera creen en ella y siguen una cosa completamente distinta. ¿Cómo sabemos que no crearon la religión para esclavizarnos? Y para ponernos los unos contra los otros, o para mantenernos siguiéndolos y obedeciéndolos. Sí, o sea, cuando planteas estas preguntas, se expandiría por completo la naturaleza de nuestra comprensión de la realidad. Creemos que conocemos toda la historia y de repente la historia es mucho más grande. Hay todos estos seres existiendo que nunca supimos que existían y surgen todas estas preguntas. Puedo entender por qué la gente tiene miedo del impacto que podría tener y por qué ha permanecido tan secreto durante décadas, incluso cuando empezaba a salir evidencia. Los gobiernos lo mantenían en secreto y no lo confirmaban, pero parece que eso está cambiando ahora. Parece que ahora ya no pueden mantenerlo en secreto. Y agradezco que tengamos al hombre de Dios capaz de explicarnos la realidad, porque si no lo tuviéramos, como dijiste, habría todas estas preguntas inquietantes a las que no habría respuesta. ¿Sabes, Tiffany? Había un hombre, se llamaba Bob Lazar. Y Bob Lazar es un hombre que salió y dijo que había ido al Área 51. Sí. Y es una persona muy controvertida y un líder del movimiento OVNI y de la comunidad que habla de ellos. Y este hombre, ¿sabes? Era extremadamente creíble.
Y muchas de las cosas que dijo, ¿sabes? Tecnologías que los gobiernos han obtenido de los extraterrestres, todas estas cosas que él describió y que dijo que tenían, hoy en día se ha confirmado que estas cosas existen. Y de hecho hay muchos documentales que se han hecho sobre él que la gente puede buscar. Y una de las cosas que él dijo, que es importante para el episodio de hoy, sobre por qué el fenómeno ovni básicamente fue mantenido en secreto, por qué fue clasificado, y él decía que tuvo acceso a estos documentos clasificados que básicamente decían algo que en aquella época él describió como escandaloso, que lo impactó, que sonaba muy increíble para la gente de aquella época, pero que hoy en día no suena tan increíble. Es que él dijo que el gobierno encontró, a partir de sus acuerdos con los extraterrestres, que ¿sabes? Porque Bob Lazar afirmó que incluso había acuerdos hechos entre el gobierno de Estados Unidos y estos extraterrestres, y que eso fue lo que llevó a este salto en tecnología, y que estos seres, ya sabes, vienen y algunas de sus naves fueron capturadas y otras... Hay contacto físico que fue establecido. Los extraterrestres, decía el documento, veían a los seres humanos en el planeta como contenedores. Sí. Contenedores. Y esta es una de las razones por las cuales todo esto ha sido mantenido como clasificado. Y quiero ponerle ese clip a los espectadores ahora. It's so far out. Your objection has been noted. Okay. What does it say? That we're containers. That's how supposedly the aliens look at us. That we are nothing but containers. Containers of? Containers. Maybe containers of souls. You can come up with whatever theory you want, but we're containers. And that's how we're mentioned in the document. That religion was specifically created, so we had some rules and regulations for the sole purpose of not damaging the containers. Así que, cuando tomas eso que Bob Lazar dijo, y tomas incluso la entrevista que Tucker Carlson hizo recientemente y las cosas de las que han estado hablando en los medios de comunicación, donde dijo que hay cosas que él ni siquiera puede decir en televisión, que son tan oscuras y tan extrañas y fuera de lo común con respecto al tema de los ovnis, que aquellos que realmente lo investiguen y entiendan lo que está pasando quedarán profundamente perturbados. Y luego pones esas dos cosas juntas, Bob Lazar con los comentarios de, ya sabes, Tucker Carlson, que también vamos a poner para ustedes justo ahora. There are parts of that story that I do not understand at all that are really, really, really dark. There's some stuff there that's just like, man, I'm not even sure what that means. There's a spiritual component there that I don't fully understand. That story bothers me. The public can't deal with it. It's too far out. The implications are too profound. It's like, holy smokes, this is heavy. You know what I mean? And the government's involvement in it makes it even heavier because then you realize the complicity exactly. of it. Como que surge una imagen extraña. Sí. De seres extraterrestres que tienen la capacidad de tener una experiencia humana en la Tierra y vivir entre nosotros y moverse entre nosotros y esconderse entre nosotros y hablar con nosotros en una forma humana. Sí. Pero no son de aquí. Son conciencias extraterrestres que están poseyendo un espíritu o un alma extraterrestre que posee o se viste de un cuerpo humano. Y entonces vuelves a la Biblia y piensas, oh Dios mío, sí. Cada vez que había un hombre de los cielos, sí. Cada vez que hubo un ángel que apareció, sí. Vino como un ser humano. Incluso el Corán dice, si hubiéramos hecho descender a un ángel, lo hubiéramos hecho un hombre. Sí. Wow. Sí. Absolutamente. And sometimes the language
Y a veces el lenguaje es que tenía apariencia de hombre, pero no es que era un hombre. fuera literalmente un hombre. Entonces tenemos lo que dijiste, esta conciencia que posee una forma que hace que la gente crea que es un humano cuando en realidad no lo es muy inquietante. Es extremadamente perturbador. Cuando piensas en encontrarte con algunos de esos seres, sí. Y tienes también estas narraciones muy interesantes, ¿ok? Que vinieron de Mohammed y la familia de Mohammed alayhim salam, los Ahlul Bayt alayhim salam, que hablan acerca de cómo en la época del Qa'im, al Qa'im se le ve en diferentes puntos descendiendo de unos domos en los cielos. Viaja en 7 domos que flotan en el cielo y desciende de uno de ellos. Y la narración dice que no se sabe en cuál de esos domos está él. Y tienes también narraciones que dicen que cuando el Qa'im viene en las nubes, como una referencia a la venida del Hijo del Hombre en el libro del Apocalipsis, Sí, entre las nubes. y a la profecía de que viene en las nubes, ¿verdad? Sí. Así que, ¿qué tenemos otra vez? Tenemos al Qa'im, la figura del Salvador, apareciendo, viajando, descendiendo de una carroza que está en las nubes o escondida detrás de las nubes. Y tienes historias y relatos de agentes del gobierno e individuos que dicen que estos ovnis aman esconderse en las nubes para no ser detectados, y que cuando viajan suelen viajar dentro de las nubes o como nubes en el cielo. Increíble. Se me ha puesto la piel de gallina. Creo que nuestra realidad está a punto de romperse por completo porque, como sabemos, estamos viviendo en la época del Qa'im. Así que este es un tema gigantesco, Tiffany. Así que creo que vamos a parar aquí para no hacer el episodio demasiado largo, pero vamos a darle continuidad a este episodio con varios episodios en los que vamos a hablar más acerca de qué dijeron Mohammed y la familia de Mohammed sobre los ángeles, sobre los jinn y sobre los extraterrestres en particular. ¿Existen narraciones que hablen sobre ello, incluyendo una narración bastante única que habla de cómo un hombre en la época de uno de los imames encontró el cuerpo de un ser que había caído de arriba de los cielos? Wow. Okay. Y vamos a hablar de lo que tiene que decir esta dawa acerca de ese tema y sobre los diferentes tipos de extraterrestres que existen. Y si es que acaso son buenos o malos o una mezcla de ambos. Dios te bendiga, Tiffany, y gracias por acompañarme otra vez. Muchas gracias por invitarme. No puedo esperar para aprender más sobre este tema tan increíble. Gracias. Salam alaikum.